Sí, te escuchamos bien y sí se Perfecto. está grabando esta sesión. La idea es subirla en un par de días a YouTube para que tengan la oportunidad también de compartirla si es necesario con quien lo requiera y volverla a ver. Bien. Bueno, como les comentaba, Cloudesig es un partner premier de AWS, la categoría más alta de partnerships de Amazon, y estamos trabajando fuerte en la expansión regional de la mano de Red Clara. Como les comentaba recién Cecilia, nosotros somos la pata técnica, si quiere, en este acuerdo con Red Clara para brindar servicios de nube, sí, de forma rápida, segura y profesional a las distintas instituciones de educación y centros de investigación. El webinar del día de hoy es un webinar introductorio, ¿sí?, hacia lo que es los servicios de cómputo de Amazon Web Services, y les voy a contar la agenda que vamos a revisar el día de hoy. Bueno, lo que vamos a ver hoy es una introducción de qué es el servicio de S2. Vamos a entender los beneficios, las distintas opciones de contratación que tiene el servicio de S2. Vamos a trabajar también en lo que es el ciclo de vida de una máquina virtual, o una instancia de S2, mejor dicho. Después vamos a ver los distintos tipos de instancias, las familias de instancias para cada uno de los usos, ¿sí? También vamos a estar trabajando en conceptos de lo que son VPC y grupos de seguridad. Luego vamos a pasar a lo que es el storage en S2, lo que es el almacenamiento. Después vamos a revisar los conceptos de snapshots y AMIs. Y por último vamos a trabajar en lo que son los balanceadores y autoescalado o autoscaling, que nos van a permitir manejar los recursos eficientemente conforme la demanda de recursos. Por último, lo que vamos a hacer va a ser un caso práctico, en los cuales los que tengan cuentas de AWS pueden seguirlo, y si no, va a quedar grabado el webinar para que después lo podamos hacer. La idea es, vamos a levantar una instancia en esos servicios de AWS, en la consola, y vamos a acceder a la consola para que ustedes puedan ver lo simple y lo rápido que se lleva a cabo el despliegue de una máquina virtual en AWS. Bueno, primero vamos a hablar de qué es el servicio de Amazon S2. Amazon Elastic Compute Cloud es el servicio web que provee la capacidad de cómputo escalable en la nube de Amazon Web Services. Reduce el tiempo requerido para obtener e iniciar un nuevo server a minutos, permitiendo escalar rápidamente hacia arriba o hacia abajo para ajustarse a los cambios o requisitos o picos, ¿sí?, de acceso para lo que es la provisión de tráfico. Amazon S2 tiene como unas características principales, que es la posibilidad de escalar. Imagínense, por ejemplo, que tenemos ahora seguramente en algunos de nuestros países, si viene el Black Friday, y si no tendríamos hoy servicios como Amazon S2, tendríamos que provisionar poder de cómputo para poder cubrir las necesidades de la demanda en los picos en particular. De esta forma, gracias a los beneficios que vamos a ver un poco más adelante, se pueden atacar estos picos, ¿sí?, provisionando la demanda necesaria. Como les contaba hace un rato, tiene varios beneficios lo que es el servicio de S2 de AWS. Elasticidad, como les comentaba hace un rato, flexibilidad, ¿sí?, que tiene que ver con las distintas variedades de familias de poder de cómputo que puedan provisionar. Un punto importante es la integración a distintos servicios de AWS. Esto significa que podemos integrar nuestra máquina virtual que provisionamos a servicios de almacenamiento, podemos provisionarla a distintos tipos de servicios de conectividad dentro de lo que es el entorno del ecosistema AWS. La facilidad de uso, que es un punto muy importante que vamos a trabajar sobre el final del webinar, en la cual vamos a desplegar una máquina virtual. Y un tema no menor y sumamente importante para AWS y para nosotros es el tema de la seguridad en la nube, ¿sí? Recién comentamos un poquito de cuáles son los beneficios y ahora vamos a contarles un poco cómo es que se contrata o cuáles son las distintas opciones de contratación que existen dentro del servicio de S2. Existen 4 tipos de opciones de contratación. La primera son
instancias on demand. Es decir, se provisionan a demanda y se paga por hora o por minuto de uso dependiendo del tipo de instancia que se provisiona. ¿Sí? Esto lo que nos permite es, si requerimos desarrollar una aplicación y necesitamos distintos entornos, las vamos provisionando conforme vamos necesitando. Después existe la posibilidad de reservar instancias. Esto, no sé si comentabas un ratito, y esto vamos a hacer un doble clic sobre esto. Lo que permite obtener las instancias reservadas es un descuento. Sí, es un descuento sustancial, oscila entre el 40 y el 60%, dependiendo de los recursos que nosotros estemos reservando. Implica que nosotros vamos a tener un compromiso, un commitment con AWS, puede ser por 1 año o por 3 años, en los cuales los costos van a disminuir drásticamente si nos comprometemos a un uso en el cual lo tenemos, si se quiere, analizado para decir, tenemos un tráfico de nuestro sitio web siempre el mismo, entonces lo que hacemos es abaratar los costos de provisionamiento de servicios de cómputo haciendo un commitment de uso. Por otro lado, existen las spot instances, ¿sí? Que es un concepto de subasta. Es decir, si nosotros tenemos la necesidad de ejecutar cómputo en algún momento en el cual nos resulte más económico, lo que hacemos es subastar, digamos, poner un precio máximo en el cual nosotros estaríamos dispuestos a pagar por el poder de cómputo, ¿sí? El cual no forma parte de una aplicación que sea mission critical, ¿sí? Es algo que puede no estar ejecutándose en todo momento. Esto es el concepto de spot instances, que ahora cuando vayamos a la consola vamos a hacer un paso a paso para entender cómo se hace el bidding, cómo se hace la apuesta por esa instancia. Y por último, tenemos los hosts dedicados. Estos son servidores físicos, ¿sí? Que se provisionan para algunas licencias en particular que requieren por un tema de compliance la disponibilidad de un servidor físico que no sea compartido, ¿sí? Esto es muy importante porque podríamos utilizar un servidor físico exactamente igual que lo que tendríamos provisionado en premises en AWS. Con lo cual, estas 4 familias cubren gran parte de las necesidades de cómputo y podríamos trabajar con un mix de instancias a demanda, ¿sí? Un mix de instancias reservadas para cumplir el consumo baseline y en caso de que tengamos algún tipo de pico, trabajar con instancias on demand. Y de esa forma tendríamos un panorama cubierto según las necesidades de cómputo de nuestra organización. Como estuvimos hablando recién de una instancia, les quiero explicar cómo es que funciona, cómo es que se comporta el ciclo de vida de una instancia. Una instancia, ¿sí? Nace, se crea a partir de una imagen. Es decir, existen imágenes que tienen distintos sistemas operativos, que ahora los vamos a trabajar, los vamos a explicar, en las cuales inicia, ¿sí? Lanza, despliega una máquina virtual y queda en un estado que se llama pending. Luego del estado pending sigue el siguiente estado que es running, en el cual la máquina virtual está ejecutándose. Y ahí tenemos la posibilidad de realizar, al igual que en una máquina física, un servidor virtualizado, hacer un reboot de la máquina virtual o estopearla para después eventualmente terminarla. ¿Sí? Ahí van a ver que está marcado en los estados del EBS, dice EBS Back Instances Only. Ahora vamos a explicar específicamente a qué se refiere. Si ustedes ven, las instancias se pueden estropear, o sea, se pueden parar y luego volver a iniciar. Es decir, si yo tengo un servidor web y lo tengo desplegado para determinada actividad en una hora, o tenemos horas de desarrollo particulares, lo que podemos utilizar es solamente el cómputo de tiempo que necesitamos. De esa forma vamos a ahorrar considerablemente. Si tenemos, por ejemplo, un horario de oficina para desarrollar, vamos a trabajar durante 8 horas y las instancias van a estar prendidas solamente ese tiempo, de forma tal que nos permita ahorrar costos de cómputo. Y una vez que tenemos el shutting down, una vez que apagamos la máquina virtual, se termina. ¿Qué significa esto? Esa máquina virtual no se va a poder acceder, ¿sí? Y el estado terminal no puede volver a hacer un reboot o no puede volver a hacer un stopping. ¿Sí? Hay que volver a lanzar un AMI desde este estado. ¿Sí?
Vamos a avanzar aquí. Ahora vamos a ver, como les conté al principio, las distintas familias de instancias de S2. ¿Sí? S2 tiene una gran variedad de familias. De hecho, esta presentación les voy a mostrar ahora las distintas familias que hay en la web, porque van constantemente avanzando AWS. Hay avances todos los meses sobre los tipos de servicios y familias. Y si pueden, ahora les voy a compartir, me van a acompañar a la web para mostrarles un poco los distintos tipos de familias que tenemos. Aquí lo que les estoy mostrando, ¿sí?, son los distintos tipos de familia de AWS. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de empezar a gestionar recursos de cómputo en la nube. Cada una de estas familias tiene un uso definido, para lo cual está establecida la mejor performance. Entonces, tenemos instancias de uso general, ¿sí?, en la cual, si vamos aquí abajo, vamos a entender cuáles son los casos de uso, ¿sí?, para los cuales están desarrolladas estas instancias. ¿Qué significa esto? No quiere decir que si ustedes provisionan una instancia de Memory Optimized no pueda ser utilizada para procesar otro tipo de cómputo, sino que están configuradas, el hardware está configurado, las conexiones y todos los servicios que se provisionan dentro de la instancia están definidos para este caso de uso. Si ustedes vamos a ver, por ejemplo, lo que es el cómputo, ¿sí?, aquí abajo lo que nos va a decir son los casos de uso, ¿sí? Por ejemplo, servidores web de alta performance, de uso científico, procesamiento batch, análisis distribuido. ¿Sí? Y si nosotros vamos, por ejemplo, a una de cómputo acelerado, lo que nos va a contar, ¿sí?, que son máquinas específicas para Machine Learning o Deep Learning y High Performance Computing. Los costos de estas instancias, de esta familia de instancias, varían mucho. Varían mucho porque los adaptadores de red que están, los adaptadores de video y el uso de GPU, por ejemplo, en algún procesador, es mucho más costoso que una máquina de uso general que tiene, por lo general, por la redundancia, usos de workloads de web servers o microservicios y quizás algún tipo de data store distribuido, por lo general utilizados para entornos de desarrollo. ¿Sí? Ahora voy a volver a la presentación que estaba. Si se dan cuenta, estas familias van creciendo. Por ejemplo, tenemos instancias M4, C4, G2 en mi presentación, y si vamos a la web, vamos a ver que ya hay instancias C5, C4. Esto significa que son las evoluciones de cada una de las familias de instancias. Vamos a volver a la presentación. Entonces, hasta aquí tenemos las características de las máquinas virtuales, de las S2, después tenemos los tipos de familias de S2, tenemos la forma de contratar los servicios de S2, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a los servicios alrededor de los S2. Vamos a trabajar los conceptos de VPC, ¿sí?, y grupos de seguridad, lo que son EBS, ¿sí?, lo que son los snapshots, los load balancers y los auto-scaling. Antes de ir a ese tema, lo que voy a pasar es, al principio del webinar yo comenté que podemos desplegar distintos sistemas operativos en cada una de las instancias. Esta familia de sistemas operativos, ¿sí?, son los que hoy se pueden desplegar de forma automática. ¿Sí? Cuando nosotros iniciamos una máquina virtual a través de una AMI, vamos a ver, estas son algunas de las opciones que tenemos en AWS, ¿sí? De hecho, para hacerlo un poco más práctico, lo que les voy a contar es, yendo al servicio de S2, cuando vamos a lanzar una instancia, les voy a mostrar exactamente lo que veíamos en la presentación en el mundo real. Esto es lo que representa mi presentación. Estos son todos los sistemas operativos que hoy se pueden
desplegar, y cada uno, ¿sí?, responde a algunos de los casos de uso que estuvimos viendo hace un ratito. Por ejemplo, hay imágenes, hay bundles preparados específicamente para Deep Learning, ¿sí?, en los cuales ahora después vamos a trabajar un poco en esta pregunta, si quieres, Rafael, para, para entender un poco la diferencia entre los tipos A1 y T2. Ahora, cuando termino de hacer esto, recopilamos las preguntas. Muy buena pregunta, muchas gracias. Como les contaba, cada una de estas tiene alguna base en particular, y si no, lo que tenemos también, en el caso de que alguno de ustedes no haya incursionado en lo que es el mundo de C2, tiene la posibilidad de acceder a la capa gratuita, ¿sí?, en la cual tienen algunas opciones como para poder desplegar sus servicios durante un año con unas limitaciones de uso. ¿Sí? Entonces, esto es un poco soportando lo que estábamos hablando en la presentación, cuáles son los grupos de familia que hoy están disponibles. Hay distintos tipos de AMIs, es decir, uno puede crear su propia imagen para crear una instancia de S2. ¿Sí? Nosotros podemos tener nuestras propias AMIs. Tenemos una solución que se llama AWS Marketplace, en la cual podemos adquirir, ¿sí?, distintas AMIs que proveen otros vendors, y también hay AMIs de la comunidad, ¿sí? Es decir, gente que lo que hace es subir su AMI para que los demás podamos utilizarlas, ¿sí? Y acá tenemos lo que es la opción Quick Start, que nos cuenta todas las opciones que tenemos. Ahora, igual después, al final del webinar, vamos a venir a desplegar una máquina virtual, en un paso a paso. Volviendo un poco, tenemos los servicios alrededor de las instancias de C2. Como les hablaba, tenemos lo que son las VPCs o los Security Groups, ¿sí? Son redes virtuales de AWS, y vamos a ir un poquito en detalle a este tema. Acá tenemos, que son las redes virtuales, ¿sí?, de Amazon, que lo que hacen es aislar la nube, ¿sí?, de una forma en la cual se pueden lanzar distintos recursos y se pueden controlar todos los aspectos de un entorno de red, como por ejemplo los rangos de direcciones UP, de IP, las subredes, las tablas de ruteo y los gateways de red. Esto tiene muchísimas ventajas desde el punto de vista de seguridad. Por ejemplo, que nosotros tenemos una aplicación que queremos aislar del gateway de Internet, podemos desplegarla dentro de una VPC y que esa VPC se conecte a través de un gateway de forma segura y restringirle, ¿sí?, cuáles son los puertos disponibles para comunicarse entre instancias o la salida hacia el mundo, como se puede decir, la salida de Internet, ¿sí? Otro concepto son los security groups, que son los firewalls, ¿sí?, que controlan el tráfico de una o de varias instancias. Los security groups, ¿sí?, se pueden asociar a grupos de instancias en las cuales deberían cumplir las mismas reglas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros queremos algunas reglas que algunos puertos se abran y se comuniquen con, por ejemplo, un puerto SSH con el puerto 22 para conectarse y administrar el servidor, pero no queremos que ese servidor tenga acceso a Internet, ¿sí? O queremos que ese servidor tenga el puerto FTP, por ejemplo, abierto, o algunas configuraciones. En el caso particular de las bases de datos, tendríamos que abrir el puerto para que se comunique, por ejemplo, con un MySQL, en caso de que queremos que hable con un equipo que tenga desplegado ese servicio, ¿sí? Entonces, los conceptos de VPC y de Security Groups son uno de los tantos servicios que proveen las instancias de C2. Ahora vamos a pasar a lo que es el storage, ¿sí?, el Elastic Block Store. Son volúmenes de almacenamiento, ¿sí?, para bloques persistentes dentro de las instancias EC2. Unos puntos importantes, ahora cuando vamos a desplegar una máquina virtual, ¿sí?, nosotros podemos provisionar el volumen que nosotros tenemos, y además lo que podemos hacer es tomar ciertas reglas para que las replicaciones de nuestras instancias nos permita que la instalación, el despliegue sea tolerante a fallos, ¿sí? Entonces podemos dar alta disponibilidad y gran durabilidad utilizando esquemas de replicación de volúmenes. Y otro punto en particular es que con Amazon EBS podemos escalar exactamente igual que escalamos en S2, ¿sí?, solamente pagando un costo muy, muy bajo, ¿sí?, por lo que se está provisionando. Es decir, hoy el storage podemos iniciar una máquina virtual con un storage de 8 o 10 gigabytes, y después podemos atacharle un disco, ¿sí?, podemos agregar un disco sin necesidad de reiniciar la máquina. Con lo cual eso nos permite
en el caso de una colección de logs. Estamos procesando logs dentro de una instancia. Cuando empezamos a ver que nos estamos quedando cortos de espacio, lo que podemos hacer dentro de alguna de las estrategias podría ser agregar un storage, ¿sí? O hacer un pipeline de esos documentos a una solución de S3 como es storage, que vamos a conversar seguramente en otro webinar de nuevo. Esto es lo que nos permite, como les decía hace un rato, tener mucha flexibilidad desde el punto de vista de una instancia que se despliega hacia servicios que vamos a estar utilizando. Acá viene un poco el detalle, ¿sí? La capacidad de elección de distintos tipos de volúmenes. Vamos a hablar después sobre eso. Y están diseñados para tener alta disponibilidad. Un punto muy importante, ¿se acuerdan que hablamos de seguridad al principio de la presentación? Es el cifrado, tanto en tránsito como en reposo. Esto lo que nos brinda es una gran tranquilidad a la hora de trabajar con datos sensibles. Y voy a hacer un especial hincapié cuando les comente el modelo de responsabilidad compartida. El cifrado tanto en tránsito como en reposo implica que si en algún momento alguien accede a algún dato, sí se va a encontrar cifrado, ya sea on the fly, mientras está viajando por la red o mientras está persistiendo. Después tenemos la posibilidad de tener accesos controlados a través del servicio de administración, ¿sí? A través de IAM, es el servicio de administración de AWS. Y después tenemos lo que se llaman snapshots, que vamos a hacer un poquito más de doble clic sobre ese tema. Para los que no accedieron nunca, ¿sí? Al servicio de IAM, les voy a acceder a la consola. Esta es la consola de IAM en donde se gestionan los permisos, ¿sí? De todos los usuarios. Entonces aquí uno tiene una cuenta, tenemos los roles y a partir de aquí se empiezan a gestionar los grupos, usuarios, roles y políticas, ¿sí? Para el acceso a los distintos servicios de Amazon. Como ven, hay muchísimos servicios de Amazon que después los vamos a ir cubriendo conforme pasan los webinars, pero particularmente en este DS2 lo que quería contarles es que los servicios, tal como hacíamos referencia aquí de storage y de provisionamiento de instancias, también se conectan con los servicios de IAM para proveernos control sobre quién accede, quién puede acceder, si corresponde al grupo, y todo el nivel de granularidad de acceso restringido o permitido a través de IAM. Ahora el siguiente paso, vamos a ver los tipos de EBS, ¿sí? Es muy importante el storage porque no es un disco rígido estándar, sino que lo que vamos a trabajar son distintos tipos de lo que sería el storage. Y el primero que vamos a trabajar es el estándar, que es el que nos proporciona cuando estamos levantando una máquina virtual por default, ¿sí? Es de uso general. Y es una solución muy eficiente desde el punto de vista del precio y la performance. Maneja un balance muy bueno. Este disco es booteable, con lo cual el sistema operativo que nosotros provisionemos en la instancia se va a desplegar en este disco. Es un disco de uso general, o sea, si estamos desarrollando, si estamos trabajando en algo que no requiere un uso intensivo de lectura y escritura, podemos provisionarlo sin ningún problema, y es la opción que nos recomienda AWS en su wizard a la hora de lanzar una instancia de S2. Después tenemos los discos, ¿sí? de IOPS Provisions, que son discos que tienen uso intensivo de IOPS, ¿sí? Y también es boot volume y tiene un costo un poco más elevado, en la cual es utilizado, es recomendado para la cual se requiera, ¿sí? Un uso intensivo de disco. Después tenemos discos de Throughput Optimizer que no son discos booteables, que por lo general se usan para casos de uso de Big Data o de la warehouse, que lo que se requiere es gran cantidad de almacenamiento, ¿sí? Y no van a estar siendo leídos constantemente, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno trabaja con un cubo de Data Warehouse, es información que está contenida, pero no está constantemente en movimiento, ¿sí? Después tenemos un cold hard disk drive, que es más orientado a lo que es un file server. No es booteable tampoco, ¿sí? Y esto es un storage de muy bajo costo, conocido como infrequent access, que lo que nos permite es tener almacenados archivos que no los vamos a utilizar concurrentemente ni seguido, pero nos permite tenerlos persistidos a un costo muy eficiente.
Por último, tenemos los discos estándares, que tienen costos muy bajos por gigabyte, y sí son booteables, pero tienen tiempos de respuesta bastante bajos comparados a los discos SSD. ¿Sí? Eso tiene que ver con esos discos magnéticos, son discos de distintas tecnologías. Entonces, lo recomendable, si ustedes van a trabajar con una máquina de S2 y están dando sus primeros pasos en el provisionamiento de instancias, es utilizar del grupo GP2, los de uso general SSD. Ahora vamos a ver los snapshots y las AMIs. Los snapshots y las AMIs son utilizados mucho para cuando tenemos que generar copias de seguridad incrementales. Es decir, los snapshots los resguardamos en S3, que es el servicio de almacenamiento de AWS. Si lo que hacemos es, cada vez que generamos un cambio en alguna de nuestros discos, lo que generamos es un snapshot. Esos snapshots los podemos atachar a distintas instancias, ¿sí? De forma tal que lo podemos persistir, podemos apagar una instancia y levantarla con un snapshot y eso nos quedan resguardados. Esto, por ejemplo, si estamos trabajando en algo y lo tenemos que persistir, nos movemos a un storage S3 en un snapshot y después lo volvemos a levantar. Después tenemos un Amazon Machine Image, que es el AMI. Si ustedes recuerdan cuando comenzamos, lo que estuvimos hablando es de una AMI. Esta AMI, ¿sí? Aunque vemos, es lo que genera el lanzamiento de la instancia, ¿sí? Se crea la instancia, ahí lo que dice es un root volume bundle, ¿sí? Esta es la máquina host, ¿sí? Se sube el bundle a un bucket de S3, se registra la imagen y después se lanza una AMI número 2. Entonces, el root volume va a tener, la instancia 2 ya va a tener la AMI que nosotros teníamos cargadas, ¿sí? Vamos ahora a revisar un poco los conceptos de Elastic Load Balancing y Autoscaling, ¿sí? Es un servicio que distribuye automáticamente el tráfico entre varios destinos. Podemos tener instancias desplegadas, podemos tener algún container, podemos tener direcciones IP, ¿sí? Podemos tener endpoints que manejen distintas instancias al mismo tiempo. Entonces lo que nos permite es, conforme crezcan los distintos tipos de carga, ¿sí? Se va a distribuir según reglas que nosotros le definamos al load balancer, el tráfico hacia las distintas instancias o contenedores. Y otro concepto muy, muy importante a la hora de trabajar soluciones que escalen, ¿sí? Lo que permite es ajustar la capacidad, ¿sí? Y mantener siempre un desempeño estableciendo el menor costo posible. O sea, esto también tiene reglas de configuración en las cuales nosotros vamos a definirle, ¿sí? Cuáles son los comportamientos que esperamos para que las aplicaciones, las aplicaciones instaladas en las instancias o las instancias escalen, ¿sí? De forma automática para disponibilizar mayor capacidad, ¿sí? Y poder mantener siempre el mismo desempeño. Hasta acá vamos a tomar algunas preguntas. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a desplegar una máquina en AWS en servicio de C2 y volvemos con las preguntas. Voy a empezar desde cero para los que nunca lanzaron una instancia, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, como ustedes vieron, Amazon tiene muchísimos servicios. La forma más fácil de accederla es buscando el servicio de Elastic Cloud. Aquí nos va a mostrar si tenemos instancias corriendo, cuántos hosts, nos va a dar un panorama general, ¿sí? de nuestro servicio de S2. Y si ven al costado, van a ver muchos conceptos de los cuales estuvimos conversando en la presentación, como por ejemplo security groups, van a ver volúmenes, van a ver snapshots, van a ver, por ejemplo, los load balancers y los auto-scaling groups. Todos estos conceptos son un poco más avanzados, pero los vamos a poder ir revisando a medida que vayan pasando los webinars, ¿sí? Como ustedes ven aquí, tenemos la posibilidad de crear una instancia o de migrar una instancia. En este caso, por una cuestión de tiempo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es crear una instancia desde cero. Vamos a lanzarla con los conceptos que estuvimos conversando a lo largo del webinar, ¿sí? Y vamos a acceder a través de una terminal SSH. Yo tengo aquí, esperando para poder conectarme, a la instancia que nosotros creamos.
Aquí tenemos las opciones. Siempre cuando ustedes vean en AWS, en la consola, vean esta flecha, quiere decir que hay más opciones. En algunos casos van a estar utilizadas. Si nosotros definimos nuestros propios templates para lanzar instancias, va a tener la opción aquí abajo. ¿Sí? En este caso vamos a lanzar una instancia. Y acá, como les contaba hace un ratito, por aquí estuvimos hace unos minutos revisando cuáles son los distintos tipos de AMIs disponibles. Y después lo que les quiero mostrar, que teníamos que hacer una pausa en el webinar, es justamente esto. Es un concepto muy importante. ¿Se acuerdan que yo les conté a lo largo del webinar que existía algo llamado modelo de responsabilidad compartida de AWS? El modelo de responsabilidad compartida lo que dice es que Amazon Web Services, ¿sí?, se va a ocupar de lo que es la seguridad de la nube, o sea, lo que sería software, cómputo, almacenamiento, base de datos y networking, así también como el hardware y todo lo que son las regiones, availability zones y locations. Y nosotros, los clientes, sí tenemos la responsabilidad en la nube. ¿Qué significa esto? Del manejo de los datos de nuestros clientes, de las plataformas, de las aplicaciones y cómo manejamos los accesos. Los sistemas operativos también, las configuraciones de red y las configuraciones de firewall. Ahora les voy a contar por qué cuando despleguemos una instancia. Otro punto importante, nosotros como clientes de Amazon, ¿sí?, tenemos que manejar lo que es los puntos de vista del servidor y la integridad de los datos de autenticación. Y si bien Amazon se ocupa de toda la responsabilidad de la nube, nosotros nos tenemos que ocupar de la responsabilidad en la nube. Entonces, eso complementa, es muy importante este concepto para que lo vayamos trabajando a medida que vayamos viendo otros webinars, porque vamos a trabajar quizás el día de mañana en servicios de bases de datos, con los cuales van a estar conectados a una instancia de S2, y vamos a tener que trabajar todas las políticas de seguridad para persistir los datos conforme nuestro caso de uso lo requiera. ¿Sí? De hecho, sobre esto, si les interesa, les recomiendo una lectura muy importante de AWS. Aquí lo que se cuenta, creo que también está en español también, esta lectura, en la cual vemos la seguridad de la nube y donde nosotros hacemos, nos corresponde, ¿sí?, según lo que implica este modelo, cuáles son las responsabilidades que nos tocan a nosotros. Ahora, esto lo recomiendo, si es una lectura muy importante. Y ahora sigamos con el lanzamiento de la máquina virtual. Como les dije hace un momento, teníamos distintas opciones y distintos sistemas operativos para provisionar dentro de la opción de Amazon Web Services. Por ejemplo, yo voy a provisionar un Ubuntu Server. ¿Se acuerdan de cuando estábamos hablando? Yo les comenté que hay distintos tipos de configuraciones, distintos tipos de máquinas, de instancias en definitiva para distintos casos de uso, en las cuales se combina distintos CPU en memoria y capacidad. Entonces, cada una de estas instancias, ¿sí?, tiene una particularidad, y acá tienen al costadito, si uno se para encima, ¿sí?, por sobre la descripción, nos cuenta en mayor detalle cuáles son los casos de uso para los cuales están destinadas. Y si ven aquí al costado, sobre este row, podemos entender cuáles son las características, ¿sí?, con las cuales cuenta esa máquina, desde el punto de vista de networking hasta el punto de vista de storage, la cantidad de núcleos y la cantidad de memoria RAM que cuenta. Entonces, en algunos casos, la arquitectura, ¿sí?, no está soportada para los tipos de instancias. Eso es muy importante, por eso es donde lo recomendaba la lectura sobre las familias, es muy importante entender cuál es el caso de uso para el cual estamos provisionando nosotros una máquina de C2. ¿Sí? Lo que voy a hacer es elegir, por ejemplo, una máquina, una T2 micro, y vamos a configurar las instancias. Recuerden que hablamos de auto-scaling group. Esto significa que si nosotros vamos a querer desplegar más de una máquina, más de una instancia, perdón, vamos a poner el número, por ejemplo, de instancias,
Y aquí es donde, cuando yo la lance, se van a crear 3 instancias al mismo tiempo, ¿sí? En este caso, lo que voy a hacer es crear una sola, y después esas instancias si se pueden configurar en un grupo de auto-scaling. Esto lo vamos a trabajar seguramente en el webinar siguiente. También conversamos unos conceptos. Lo que estoy haciendo es repasar cada uno de los conceptos que vimos en la presentación, en la consola, para que les queden bien claros y se los puedan fijar. Aquí vamos a ver cuáles son los precios, ¿sí?, de las spot instances y cuál es el máximo precio que nosotros vamos a estar disponibles a pagar para poder hacer uso de ese poder de cómputo. En este caso, vamos a tener que definir, en caso de nosotros queramos, cuál es el grupo para lanzarlos. Pues tenemos que configurar, ¿se acuerdan que hablamos de las VPCs? ¿Cuáles son los grupos a cuál va a pertenecer esa máquina, esa instancia que nosotros estemos desplegando? ¿Cuál es la red de networking a la cual va a pertenecer? Y aquí vamos a poder configurar lo que son IPs públicas particulares o que les asigne directamente a AWS. El rol de IAM, ¿sí?, como estuvimos hablando en la presentación también, y cuál es el comportamiento esperado al momento del shutdown. Si se termina o si se estopea, ¿sí?, se detiene o se termina directamente. Podemos poner un flag, ¿sí?, para evitar que se apague la máquina virtual y se pierda todo, porque recuerden que las máquinas virtuales, si no los persisten en otro disco de almacenamiento, cuando se termina esa máquina virtual y es un estado terminal, no se puede recuperar la información, o sea, es efímera esa información. Vamos a ir con el storage, que también estuvimos conversando en la presentación. ¿Y se acuerdan que había distintos tipos de storage? Bueno, aquí tenemos las opciones disponibles para estas máquinas, ¿sí?, para esta familia, que son GP2, que es lo que yo les comentaba que es recomendable para cuando estén comenzando con este tipo de despliegue, que se quiere, con máquinas de S2. Y después tenemos también los SSD de IOPS, y acá tenemos el estándar, que tiene obviamente un costo mucho menor. Vamos ahora a provisionar. Yo les contaba que uno puede empezar con un disco de 8 GB, o podemos cambiarlo a provisionar 20 GB, ¿sí? Y podemos agregar un volumen que se va a tachar en caso de que nosotros queramos, se va a sumar a la instancia de S2, ¿sí?, para que lo tengamos como disco de unidad disponible para utilizar. Vamos a comenzar con ese disco, y lo que vamos a hacer es utilizar los tags. Los tags son muy recomendables, ¿sí?, para cuando estamos trabajando con distintas instancias, porque lo que nos va a permitir es identificarlos cuando los busquemos a lo largo de las distintas instancias que nosotros tengamos. Imagínense que estamos en un entorno de desarrollo, después trabajamos en un entorno de testing, un entorno de QA, y después tendríamos que hacer un deploy a producción. Entonces lo que podríamos hacer, por ejemplo, sería ponerle un entorno y que sea dev. Entonces, todo, ¿sí?, lo que vamos a cargar va a tener las instancias y los volúmenes, van a quedar bajo el mismo key value para que sea fácil encontrarlo o identificarlo. Esto también tiene otro punto interesante. Cuando queramos entender cuáles son los costos asociados a cada una de las instancias, nos va a permitir encontrarlos, ¿sí?, todos los que responden a un grupo de key value, para entender cuánto estamos invirtiendo, cuánto estamos gastando en ese recurso de cómputo o recurso de almacenamiento. Vamos a ver ese tag. Y lo último que nos queda configurar antes de hacer una revisión y lanzarlo es el grupo de seguridad. El grupo de seguridad es lo que nos va a permitir, ¿se acuerdan que hablamos en la presentación cuáles son las reglas, ¿sí?, para controlar el tráfico entrante y saliente de la instancia? En este caso, ¿sí?, lo que vamos a tener es el acceso SSH, que es el puerto 22, en el cual nos vamos a conectar a esa máquina, ¿sí? Entonces, si ustedes ven aquí abajo, dice cuáles son las reglas, ¿sí?, que nosotros vamos a utilizar para poder conectarnos a esta instancia. La descripción que le vamos a poner, por ejemplo, SSH para demo, ¿sí?, y vamos a hacer una revisión y vamos a lanzar la máquina virtual. Aquí vamos a ver que nosotros tenemos un Ubuntu Server, ¿sí?, que es el que estuvimos revisando. El tipo de instancia, vamos a ver cuáles son los security groups que tenemos, las descripciones. Los detalles de la instancia,
¿sí? Vieron que al principio hablamos de cuáles eran las opciones de compra. Esta es una instancia de compra on demand. ¿Sí? ¿Cuál es el comportamiento esperado cuando yo apago la máquina? También tenemos la posibilidad de revisar cuáles son los discos que tenemos en este caso. ¿Sí? Y en caso de que yo haya subido tags o haya configurado tags, tengo la instancia de poder agregar uno, cambiar el storage, cambiar el tipo de instancia previo al lanzamiento. ¿Sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta, es previo al lanzamiento. En caso de que quiera agregar un storage, lo puedo hacer porque tiene que estar la máquina prendida. No hace falta que la reinicie, lo puedo tachar. Por ejemplo, tenemos desplegado un Windows, queremos sumarle un disco extra, lo que hacemos es atachar directamente un storage y listo. Vamos a hacer un lanzamiento de la instancia. Y acá nos va a solicitar cuál es, ¿sí? Cuál es el key que vamos a utilizar para conectarnos. Esto es muy importante. Si vamos a tener un key ya existente, ¿sí? O si vamos a crear uno nuevo. El key pair es la forma de seguridad en la cual nosotros vamos a acceder a la instancia. ¿Sí? Entonces nosotros lo que podemos crear es un nuevo key pair y vamos a poner webinar S2, ¿sí? Y lo vamos a bajar. Vamos a bajar nuestro pen, ¿sí? Bajar este pen acá. Bueno, bien, lo que me dice es que ya existe ese keepair, ya está creado el keepair. Vamos a buscar a ver si hay otro keepair que ya tengo, así lo configuro directamente. Vamos a usar este que estoy haciendo. Lo que vamos a hacer es fijarnos en las descargas que tenemos acá. Está como pen, esto. Lo ponemos como pen. Es punto pen. Ahí debería funcionar. Vamos a lanzar la instancia. Y podemos ver el log de lanzamiento. Si ven aquí, lo que está pasando es que son las acciones que está realizando ahora AWS en el lanzamiento de nuestra instancia. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vamos a ver a la instancia, vamos a ver aquí, y le voy a poner un nombre, que se llame Webinar S2, para poder filtrarla. ¿Qué es lo que hice? Utilicé los filtros, cuando uno tiene muchas instancias para trabajar, lo que hacemos es utilizar los filtros, ¿sí? Para que podamos ubicarla muy fácil y empezar a ver cuáles son, por ejemplo, si nosotros tendríamos aquí un key pair, podemos buscar por un valor, no sería todas las instancias que corresponden al webinar. Tenemos el tiempo de lanzamiento también para entender en qué momento se desplegó y también lo que vamos a tener son el DNS público para acceder a la máquina y la IP pública para acceder a la máquina. Como ven, está inicializando y el estado es running. ¿Se acuerdan que en el ciclo de vida ya la máquina, yo cuando la puedo topear o la puedo terminar? O puedo hacer un reboot. Cuando ustedes vean esto, van a ver que nos va a dar la posibilidad de cómo queremos conectarlos a distancia. ¿Sí? Primero, lo que nos va a decir es, tenemos que identificar en dónde tenemos este archivo. Eso es primero. Entonces vamos a abrir un cliente SSH. Voy a poner esto así hacemos paso a paso. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Esto es copiar y pegar. Voy a ampliar un poco esto por si no se ve.
Si se fijan, yo estoy en la carpeta Downloads, que es en donde bajé el PEM. ¿Sí? Me está preguntando si yo quiero darle, si quiero conectarme a través de esta PEM, aunque sí, y lo agregó a los hosts conocidos. Y directamente ya estamos en una máquina virtual de AWS. Se fijan, acá tenemos, ¿sí? Welcome to Ubuntu 18.04. Desplegamos la máquina virtual en Amazon y ya tenemos, estamos en Home Ubuntu, que es el usuario que se crea, y podemos utilizar podemos hacer lo que nosotros se nos ocurra. Podemos podemos instalar un servidor Apache, podemos hacer lo que nosotros queramos aquí. Ahí estamos en la máquina. Si ustedes me acompañan a la consola, van a ver que la máquina está funcionando. Van a ver que en los monitores de cuánto hay de networking que entra, cuánto hay de networking que sale. Esos son monitores básicos. Tags no pusimos, pero podríamos agregar ahora. ¿Sí? Y acá vamos a ver en esta sección, ¿sí?, todos los datos correspondientes a la máquina. Esto básicamente lo que hicimos fue lanzar una máquina virtual, entender cuáles son las distintas familias de la máquina virtual y acceder, ¿sí?, a la máquina virtual a través de un canal SSH. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros terminamos de trabajar en esta máquina, ¿sí?, trabajamos, hicimos lo que teníamos que hacer, vamos a Actions, ¿sí? Y aquí tenemos el estado de la instancia. ¿Se acuerdan que cuando vimos el ciclo de vida teníamos varias opciones? Stop, Reboot y Terminate. En este caso yo puedo elegir, ¿sí?, qué hacer con esa máquina virtual. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer acá es Stop y mira lo que nos dice. Cualquier dato que nosotros teníamos en el storage efímero, ¿sí?, se va a perder. Lo que vamos a hacer el siguiente ahora es terminar, ¿sí?, esta instancia. Y ahora que va a quedar como stopping, ¿sí?, y después de estopearlo, vamos a ver que termine. Y una vez que está terminada, listo. Si se dan cuenta, los recursos se liberaron, ¿sí? Los recursos se liberaron de forma tal de poder, esas IPs ser asignadas, eran públicas y se van a asignar, ¿sí?, hacia a otro recurso que necesita usarlas. Nosotros no tenemos algo que tengamos IPs fijas. Esta IP se puede fijar. Por ejemplo, nosotros queremos tener una máquina, ¿sí?, y queremos volver a levantarla, ¿sí? Entonces, una vez que queremos volver a levantarla, tendríamos que tener un concepto que se llama Elastic IP. Son IPs elásticas que nos permite atachar a las distintas instancias, ¿sí? Entonces, esto era lo que les quería contar de cómo gestionar una máquina virtual, cómo entender las distintas familias, y cómo asignar recursos y desasignarlos, y terminar la instancia. Conectarnos, trabajar, hacer lo que tenemos que hacer, y finalizar la instancia. Ahora lo que vamos a abrir es un espacio para preguntas. Creo que había un par de preguntas dando vueltas sobre los distintos tipos de arquitectura de máquinas. Pero lo dejamos abiertas para preguntas. Ahora vuelvo a poner esto, que la terminada. Listo. Ahí voy al Q&A. Si por fin vamos acá. Bueno, ahora
ahora vamos a responder, si quieren, las preguntas de a poco. Primero, hablando por la segunda, que es un poco más abstracta, y después vamos a la de arriba. Principales ventajas de Amazon Web Services frente a otros oferentes de servicios cloud. Desde ya, la variedad de servicios, ¿sí? La compatibilidad de servicios y la posibilidad de conectarse entre estos servicios. Como nosotros recién desplegamos una máquina virtual, en 4 o 5 pasos podemos conectar una solución de storage o una solución de machine learning, utilizándola como servicio. Desde el punto de vista de ventajas, ¿sí? Es la posibilidad de comenzar sin ningún tipo de inversión inicial. Hay un free tier de 1 año en el cual los usuarios pueden acceder. Sí, les voy a mostrar aquí, así lo pueden acceder ustedes también. Free tier AWS. Por ejemplo, estas son unas ventajas también muy importantes. Sin necesidad de invertir dinero, uno puede trabajar en todo este tipo de soluciones, ¿sí? Machine Learning, base de datos, cómputo, y todo este tipo de soluciones, ¿sí? Además de la conectividad que tenemos entre ese tipo de servicios. Otro de los beneficios, particularmente aquí, como para responder la primera pregunta, y además de la cantidad de recursos de formación para los interesados en este tema de AWS, es muy, muy importante. Ahí voy a entrar en capacitación, ¿sí? En la cual uno puede trabajar aprendiendo directamente con los recursos de AWS. Entonces se puede empezar muy lento, adquiriendo conceptos básicos como los que vimos hoy, ¿sí? Y luego ir incursionando en nuevos tipos de servicios, trabajar en arquitectura serverless. Son pasos que se van dando conforme uno va aprendiendo las distintas ramas de servicios. Voy a ver la segunda pregunta. ¿En qué los precios en AWS por universidades tienen algún tipo de descuento o es igual que para todos? Bueno, les cuento. Amazon Web Services tiene una política de precios públicos que son los mismos para todos. Es decir, uno accede a un precio particular si uno hace la compra, si uno hace una compra anticipada, por ejemplo, de las instancias reservadas, si hace una compra de spot instances, ahí sí accede a precios diferenciales. Existen algunos acuerdos para las universidades, en los cuales son programas, ¿sí? Que les voy a comentar ahora. Son programas de educación para que las universidades puedan formar a sus alumnos, y programas de educación como AWS Academy para formar a los profesores, ¿sí? Que son 2 temas que podemos conversar en el siguiente webinar, pero la política de precios de Amazon Web Services es pública. Los precios están disponibles en la web. Sí existen posibilidad de que para las universidades, debido al acuerdo que tenemos con Red Clara, podamos acceder a algunas capas de servicios con descuento, en particular servicios gestionados, servicios de migración, desarrollo. Eso, por supuesto, a través del canal de Cecilia podemos llegar a coordinar algunas reuniones más en detalle para trabajar. ¿En qué consistiría el descuento para una universidad pública que quisiera hacer uso de los servicios de AWS, por ejemplo, un S2? Tenemos que analizar particularmente el caso. Por ejemplo, podemos trabajar en un esquema de pruebas de concepto. Deberíamos quizás entender bien cuál es el caso de uso y sin ningún problema podemos conversar cuál es el approach correcto y en dónde lo podemos acompañar sin ningún tipo de inconvenientes. Y como instituciones de educación en la TAM, ¿qué ventajas se podrán tener? Desde accesos a recursos de formación, como obviamente estos webinars, otro material que vamos a estar subiendo, así como también Immersion Days que vamos a estar dando en distintas universidades. Pero los invito a ponernos en contacto como para entender cada uno de los casos de uso de forma particular. Y hoy lo bueno que tiene esto que estamos conversando es que no hay límite a la hora de crear. O sea, todas las que son ideas, proyectos y temas de investigación los podemos abordar sin ningún tipo de inconveniente. Así que los invito a contactarse con Cecilia para entender cada uno de sus casos y poder trabajar en cada uno de ellos sin ningún inconveniente. Había quedado una pregunta un poco más técnica, ¿sí? Me parece que era de los principales tipos de S2 entre A1 y las ARM y las T2. Tiene más que ver desde el punto de vista de la arquitectura como tal.
Algunos servidores, por ejemplo, cambia la forma en la cual se procesan los datos. Tienen un tiempo, por ejemplo, los casos que se probaron para trabajar con soluciones como Python, por ejemplo, las T2 Small tienen mayor performance que las A1, va a depender mucho del caso en particular. Si quieren, después les voy a dar un paper que comenta un poco más en detalle esas dos diferencias. Y cuando se apaga la virtual y se vuelve a hacer sí, se puede configurar a través de lo que son IPs elásticas, ¿sí? Se tiene que reservar una IP en particular, se tiene que alocar una IP, como estoy mostrando ahora, ¿sí? De un pool de... Y esta IP, por ejemplo, ya está alocada y va a ser mía para que yo la pueda atachar a cualquier máquina virtual de mi... Vamos a cambiar esto. Sí, el valor de las IP elásticas, si mal no recuerdo, es 0,01 dólar por cada IP. Sí, tienen costo, pero no, es muy, muy, muy económico. Ahora les voy a pasar el precio. Si ven, no está asociada a ninguna instancia, con lo cual esta la puedo desacoplar sin ningún inconveniente y ya quedaría liberada. Las Elastic IP, vamos a ver si Elastic IP twice AWS, para no darles precios que no... Vamos acá aquí. Voy a fijar bien, les voy a poner los precios de las ID, acá están. Vamos a buscar acá abajo. A ver si los costos de Google Tiempo dicen... No, mientras se pagan solamente por el uso, ¿sí? Eso es lo que tiene. Acá tienen el precio, 0,0 de cada dirección IP por hora de forma prorrateada. Exactamente. Sin publicarlo, no sé cómo preguntarlo. Si quieren, lo que puedan hacer las preguntas técnicas, les dejo acá mi correo, ¿sí? Me pueden mandar todos los mails para que podamos trabajar cada uno de esos casos. Así les puedo dar las respuestas como corresponden con el tiempo que ameritan. Así pueden acercarse a los servicios de S2 sin miedo y los podemos ayudar en todas las implementaciones que quieran hacer. Lo que le dejo la palabra a Cecilia. Les quiero agradecer a todos. Muchas gracias por la participación. Y sin ningún problema, les pido que me envíen todas las preguntas que tengan, cualquier duda respecto a lo que es S2, a AWS, y con mucho gusto las vamos a responder. Y podemos hacer estas sesiones, si quieren, del webinar a partir del correo, y lo que hacemos es, me conecto como hicimos hoy con cada uno de ustedes, y hacemos paso a paso cuáles son las siguientes operaciones que ustedes tienen que llevar adelante en la consola para poder manejar las IPs elásticas, para poder configurar por VPN las instancias. Incluso, si hay alguna duda desde el punto de vista de cómo los podemos ayudar a las universidades o centros de investigación, no duden en contactarnos para poder darles soporte. Así que les quiero agradecer sin más. Ceci, la palabra es toda tuya. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Fernando. La verdad ha sido muy instructivo. Por supuesto, quedan preguntas. Pueden hacérselas como ven al correo Fernando. También pueden hacérnoslas a nosotros. Con respecto a los costos, hay descuentos específicamente, pero tienen que consultarlo instancia a instancia, precisamente porque, bueno, son realmente muy diferentes. Y bueno, Fernando puede darles un poquito más de esto. También les recuerdo que está el programa Amazon Educate, en el que pueden solicitar también
bonos de alguna manera para tener algunas instancias, para empezar a ir probando algunas instancias. De cualquier forma, les pido que cualquier duda que tengan adicional, o la comuniquen a Fernando o nos envíen un correo a mi correo personal, que es cecilia.ortiz@redclara.net o a servicios@redclara.net. Les agradecemos mucho. Por favor, queden atentos. Nosotros seguimos teniendo nuestro ciclo de webinars. Entonces, bueno, seguiremos teniéndolo. Cualquier comentario adicional, quedamos siempre atentos y, bueno, nuevamente agradecerles, que tengan muy buena día o tarde. Bueno, quedamos atentos cualquier otro requerimiento. Muchas gracias.